¿Quién va? Una cosa por curiosidad. ¿Quién ha pensado también en huevos con nata? Vale, yo solo. Vale. Bueno, pues esto es lo que pasa por innovar, ¿no? Que a veces las cosas fallan, a veces la cosa sale mal. Es un tema probablemente freudiano, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Bueno, con el currículum yo también creo que innové un poco, ¿no? Y como os digo, cuando innova uno, pues a veces salen cosas bien, cosas mal. Entonces, bien, tienes un montón de títulos, mal, ya he perdido todo el pelo y sigo soltero. Aparte de la broma, pero cierta, es importante resaltar esto, ¿no? Porque oyendo la charla sí que estoy todo el rato, a lo mejor estoy negativo hoy, pero sí que hay que recordar pues, lo que sabemos de emprendimiento, ¿no? Pues que lo normal es que 9, algo de cada 10 falle. Y cuando innovas hay que fallar. O sea, no es que hay que fallar, no quieres fallar, tú quieres tener éxito, pero que es normal fallar. Entonces, bueno, como digo, sí que es verdad que siempre hay efectos colaterales, ¿no? Es lo de Collateral Beauty, si habéis visto la película. Siempre, hombre, las cosas pueden ir muy mal, pero, joder, algo bueno saca siempre, ¿no? Pues ahí está la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo soy como soy de inteligencia artificial, pues soy de los que la gente les odia en Estados Unidos ahora porque le vamos a quitar el trabajo a todo el mundo, ¿no? Porque como estamos automatizando y la idea es, y yo cada vez que escribo algo de esto es quitar humanos, aquí humano sobra, aquí humano no hace falta porque esto una máquina lo hace, ¿no? Vengo a hablar un poco la parte que me toca a mí como profesional de Big Data, de Analytics y de inteligencia artificial, donde estamos todo el día intentando básicamente, en cierta medida, automatizar en el sentido de optimizar ciertos procesos donde no es ciertamente requerido el humano. La parte de nuevo buena de esto es que pues, las tareas que asumimos los humanos ahora son más interesantes que montar piezas de plástico todo el rato igual. Que eso, joder, dejémoselo a las máquinas, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. Entonces, desde el punto de vista de Big Data como oportunidad, ya sabéis que ahora es un momento en el que todas las compañías quieren explotar esta oportunidad, entonces hablar de una oportunidad, ¿vale? La oportunidad tiene este aspecto muy claramente tecnológico en el que no voy a entrar, que no es el concepto de hoy, no es la idea de hoy. Y aquí, bueno, quien tenga interés porque me diga y la aburro con la parte tecnológica. Pero mi idea hoy era tomar este enfoque del Big Data desde el punto de vista de qué oportunidad tenemos de innovar, pero incluso nosotros mismos como profesionales, que tiene esto que ver en el desarrollo de mente innovadora, ¿no? Yo también me había venido hoy con la idea de dejar ya, como yo soy de ingeniería, tengo que dar alguna solución, ¿no? Dejar algún truco práctico, ¿no? Que la gente se vaya aquí diciendo, bueno, pues para innovar tengo que hacer un algoritmo, ¿no? Esto, pues si no, no innovo. Algo así. Los de informática yo que vengo de ahí, sé que somos así. O sea, si no tienes un algoritmo, no innovas ni haces nada. Entonces, hago la broma, pero de nuevo tiene mucho interés y es lo del trabajo, es relacionado con lo que estaba hablando antes. Esto de tener mente innovadora, ¿qué pensáis? Esto ya es un poco encuesta también, interés mío. ¿Pensáis que se nace con ello? Esto es como lo que estamos hablando de capacidad de creación, ¿no? El proceso creativo. El proceso creativo, hay gente que es muy creativa, ¿es porque nace con ello o porque lo ha aprendido? ¿Qué pensáis? ¿Quién piensa que es innato, que se nace con ello? ¿Y quién piensa que es aprendido? Bueno, vas a tener problemas luego en la puerta. Bueno, está bien. Esto lo que quiere decir es que todo el mundo tiene esperanza de aprender. Y solo hay uno que sabe que efectivamente no vais a poder. No. Bueno, yo como soy Libra, pues ni lo uno ni el otro, ¿no? Hay parte que viene, obviamente, pues claro, cada uno traigo lo que trae de fábrica y es lo que hay. Y otra parte es que aunque vengas como vengas de fábrica, hombre, pues puedes retocar mucho, ¿no? Ya sabéis lo del Photoshop. Entonces, desde el punto de vista del ámbito en el que trabajo yo, de los proyectos de Big Data, tú hablas con la gente, hablas en consultoría, hablas con negocio, vas a los clientes, y como ya sabéis que no innovamos nada en nuestra mente cuadrada, es como si alguien te llega y te dice, mira, hay dos cosas, A y B, pues ya automáticamente colapsas como cuántica, como una función de onda, haces ¡fua! Y ya no hay nada más en el mundo. Entonces todo el mundo ya se te queda la cabeza cuadriculada, en el sentido de que si estás haciendo Big Data, estás haciendo una de estas dos cosas. O bien
haces algo para vender más, es decir, pues para crear mejor experiencia de cliente, más engagement y por lo tanto más revenue, tienes más pasta, o gastas menos pasta, ¿no? O excelencia operativa, que ha salido aquí al principio, ¿no? Si tú tienes una buena excelencia operativa, pues vas a gastar menos. Pues esto es el Big Data, que coño, nuevo, pues no, tampoco es, ¿no? No viene siendo estas dos cosas, las queríamos hacer en negocio desde el primer negocio de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué más hay? Entonces yo ahora me callo y me lo decís vosotros. Esto es innovar. Es innovar de verdad, porque el esquema tradicional de una charla es que hay una persona aquí hablando y todos los demás están pasivos, callados, ¿no? Pues venga, al revés. Pero sale mal, ya veréis. Esto es la resistencia a la innovación, ¿vale? Lo estáis viendo. Venga, alguien que se atreva a decir, si pensáis en proyectos nuevos de análisis de datos, estos de Machine Learning, de inteligencia artificial, de aplicar Big Data, ¿pensáis que el 100% de ellos caen en una de estas dos categorías o podéis pensar en una categoría nueva? Los que estéis diciendo que no, alzad vuestra voz. Si facilito la vida de las personas es porque soy malintencionado, soy un empresario greedy, como se dice, que quiero ganar más pasta, y entonces es porque quiero más ingresos, cae en la categoría. ¿Has visto? Por eso la gente no habla en los sitios, porque hay alguien con mala leche que le tumba. Pero esto era para ilustrar, no es broma, me parece bien. Para manipular. Bueno, sí, parece que... ¿Tenéis alguna idea más? Prever. Parece que la predicción... Fijaos, todo esto que estamos comentando se puede encajar, parece que puede encajar bien estas dos líneas, ¿no? Porque cuando yo hago predicción para tener una excelencia operativa mejor. Es decir, voy a saber de antemano cuándo se va a parar una turbina de mi avión para hacer un mantenimiento previo, preventivo, y que no haya una parada del avión y por tanto no incurrir en tantos gastos. Voy a saber la mejor forma de crear una mejor experiencia de votante para que me vote a mí, por lo tanto conseguir, en este caso no más ingresos, sino más valor, en el sentido que sea no de ingresos, de votos, de influencia, etcétera. Parece que vuelve todo a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, aquí hay un proceso que se va buscando esta parte que suena tanto, ¿no? Que esto también palabra de moda, ¿no? El insight, es de conocer algo nuevo que sea bastante diferente en el sentido que no vaya en las mismas líneas de siempre. Porque si pensáis desde el punto de vista estratégico de negocio, un negocio que está haciendo habitualmente tiene ya una línea de negocio establecida. Es decir, si soy una telco, si soy una operadora de telecomunicaciones, si soy un banco, mi negocio, lo que se llama el core business, ¿no? Es siempre, pues soy un banco, me dedico a la banca de inversión o a los ahorros. Si soy productos financieros. Si soy una telco, ¿qué hago? Servicios de telecomunicaciones y de medios ahora, ¿no? ¿Vale? Pero claro, si yo tengo datos y exploto, a lo mejor puedo hacer algo distinto. Cuando yo os preguntaba qué más, es que vamos con el insight hacia esto, ¿vale? Soy capaz de descubrir nuevo negocio. Y ahí está una clave. Uno de los motivos por los cuales está en auge tanto este mundo de extraer insight a partir de los datos, no es solo por esas dos líneas que eran ya tradicionales, y por eso se hacía la pregunta y un poco el juego este, y es que hay otra tercera línea, otro tercer eje, que sería este de nuevo negocio. ¿Os suena esto de data monetization, la monetización de los datos? Este es un ejemplo, os pongo un ejemplo así rápido, es un ejemplo de nuevo negocio. Es que yo sigo siendo un banco, sigo siendo una telco, pero ahora voy a ganar dinero, aparte de el dinero que ya gano por mi negocio habitual, voy a tener nuevo negocio. No es desarrollo de negocio, que ya conocéis todos, porque lo que he contado antes era desarrollo de negocio, lo de siempre. Esto es desarrollo de nuevo negocio, es decir, yo soy un banco, soy una telco, y ahora voy a ganar también dinero por cosas que no son servicios financieros o cosas que no son servicios de telecomunicaciones. ¿Qué son? Monetizar datos, porque lo que tengo es mogollón de datos de mis clientes y eso a alguien le va a interesar.
Los que conocéis Pharma, pues IMS Health, por ejemplo, es una empresa que hace cosas de esas. Conocéis en Telefónica, pues Smart Steps es un ejemplo de esto. Los que conocéis en BBVA, e-Commerce 360 es un ejemplo de esto. Escojo yo todos los datos de inteligencia de mi cliente y doy un servicio de inteligencia que un tercero va a querer pagar por él. Esto es negocio, ¿eh? Estoy vendiendo un servicio que no era mi core business. Esto es un ejemplo de cambio de paradigma que para mí es un buen ejemplo de innovación en el área en el que yo trabajo, porque no es el negocio habitual. Entonces, fijaos que a veces tenemos tan cuadriculada la cabeza que tenemos la idea de que innovar es innovar en nuestro negocio. Y esto es lo que hemos hablado antes de salirse de la caja. Es que salirse de la caja es salirse de verdad. Claro, ahora ten tu narices de estar en una telco y decirle a tu jefe, a tu jefa, oye, que es que esto que estoy gastando yo aquí dinero y que estoy haciendo no tiene nada que ver con telco. A ver qué te cuenta aquí si estás por Madrid en una oficina. A ver qué te cuenta. Yo no digo nada. Estoy negativo hoy. Entonces, claro, ya lo que os decía de ahora es un truco, ¿vale? Para no enrollarme. ¿Cómo pensáis que se consigue esa capacidad? Porque, claro, esto es como un profesor mío de máster me decía siempre lo mismo. Decía, a toro pasado todo el mundo es manolete. Claro, decía, claro, no te jodes, ya... Claro, esto se me podía haber ocurrido a mí. Ya, tío, pero no se te ha ocurrido. Claro, una vez que lo ves ya es que es muy fácil, ¿no? Si yo os cuento, una vez que os he contado, por eso os pregunto primero y luego lo cuento. Pero si esto te lo cuentan y tú estás ahí pasivamente observando, que me ha pasado mil veces, ¿no? Y lo veo y digo, pues vaya chorrada, pues esto yo también lo hubiera pensado, lo que pasa es que no... Pues estaba yo a otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso de... Para que no sea toro pasado, sino que sea a priori, que tú tener ese insight? ¿Qué hacemos? ¿Qué trucos pensáis que tenemos para conseguir ese insight? ¿O qué nos impide no tenerlo? Porque yo ya hablo de mí, ¿no? Para no meterme con nadie, ¿no? Pero me voy a meter conmigo mismo. Joder, a mí no se me ocurren esas cosas. Que yo he estado 4 o 5 años con la tesis y no se me ocurría. Se me ocurría el tema de la tesis que era novedoso. Porque dije, en vez de hacer inteligencia artificial, yo hice mi tesis sobre la conciencia artificial. ¿Para qué? Para que nadie supiera de qué significaba eso. A fecha de hoy sigue siendo... O sea, me funcionó. Porque sigue siendo el caso de que todavía no queda claro, ¿no? Lo de describir qué haces en una frase nunca lo he conseguido. Entonces, ¿esto por qué nos pasa? Pues hay un efecto, en aprendizaje automático se habla mucho de un efecto se llama, lo llaman en inglés GIGO, o GIGO, G-I-G-O, que significa garbage in, garbage out. O sea, entra basura, sale basura. Esto es un principio que se cumple en los algoritmos. Cuando veíamos cosas de aprendizaje automático siempre decíamos, da igual lo bueno que sea tu algoritmo para extraer conocimiento a partir de los datos, que como los datos que le metas sean una mierda, ¿te va a salir un pedazo de eso, de lo mismo? Porque el algoritmo per se, la inteligencia no es algo que vive en el vacío. La inteligencia es algo que se desarrolla, igual que... Mira, esto sí que lo aprendí de la conciencia. Es algo que no existe aislado del mundo, sino que ocurre en interacción con el entorno. Y esto de entrada y salida, lo que entra por los sentidos, o lo que entra en nuestro sistema de información de la organización y las acciones que hacemos, es interaccionar con el entorno. Entonces, claro, si tú ves todo el día hombres, mujeres y viceversa, o cualquier otro programa que veáis, pues ¿de qué vas a hablar? ¿Qué se te ocurre? Dice, a ver, una receta con huevos. Pues, claro, dice, pues un tatuaje con... Bueno, lo que se os ocurra a vosotros, ¿no? No quiero sesgar a nadie. ¿Vale? Entonces, esto ocurre. Entonces, mira, os he dado un truco, no os he dado un truco para ser creativos, pero os he dado un poco la clave de por qué no somos creativos. ¿Vale? Porque, claro, si esto que os he contado para los algoritmos, resulta, claro que yo ahora, claro, estudiando psicología te das cuenta que todo esto que te contaban de que la mente es como un ordenador es directamente mentira. Pero algunas cosas sí que se parecen, ¿no? Y en esto sí se parece. En que a la mente humana le pasa un poco lo mismo, ¿no? Oye, es que eres lo que comes. Esto es así. Es así fisiológicamente. La alimentación, la nutrición afecta mucho a la composición y a tu metabolismo, pero claro, psicológicamente es exactamente lo mismo, nos alimentamos, somos informávoros. Entonces, claro, si comes de eso, pues oye, ¿qué querías? ¿Que te salgan rosas de colores?
Entonces, claro, en el entorno en el que habitualmente trabajamos y en el que nos piden que seamos creativos, a veces es de este palo. Esto es una imagen para ilustrar algo que es físico, en este caso es físico, porque ¿vale? El entorno físico refleja, pero es también psicológico, es la forma, es la cultura que hemos hablado aquí también. Entonces, a veces tenemos ese tipo de cultura en la organización y dicen, no, hombre, mi empresa no, es así. Bueno, es lo mismo, joder. Claro, donde yo trabajo más o menos así. Y te dice, jefe, no, esto era antes era así, ahora es como Google, tiene colores. Y tienes un portátil para destrozarte el cuello y las cervicales, pero es lo mismo. Aquí se os ocurren muchas ideas, a mí no, pero a vosotros se os ocurren. Tenéis esa experiencia mágica, ¿no? De estar en el trabajo ahí con tu portátil, ¿no? Con el teléfono y decir, eureka, se me ha ocurrido que en el Big Data pues voy a hacer monetización de datos. Porque claro, lo estás viendo, es que lo estabas viendo venir. Estaba tu jefe diciendo que hay que optimizar no sé qué, estaba que las ventas, que la reunión de ventas todas las semanas, que hay que vender más, que hay que vender más. Y tú dices, no, voy a hacer otra cosa, que no sea de telco. Es que no se te ocurre. Si es que ya no es ni de innato ni de aprendido. Es que el entorno, coño, no te deja. Entonces, ¿dónde pensáis que a la gente se les ocurren? La gente que innova, ¿qué entorno se crea a su alrededor? O sea, esa es la capacidad que tenemos al final. Este es el truco que os quería dar, ¿no? Que al final el ámbito de acción que tenemos, porque yo no puedo llegar, lo hago pero no me hacen caso, ¿no? Yo voy a mi empresa y digo, oye, ¿por qué no cambiamos esto o hacemos esto de otra forma, ¿no? Pero bueno, que no. ¿Pero qué ámbito de acción si tenemos? Pues elegir un poco los entornos nosotros. Entonces, ¿qué entorno pensáis que es donde la gente se le ocurre? ¿Dónde se os ocurren a vosotros ideas buenas? La ducha, ¿no? La ducha es un clásico. Corriendo, ¿no? Sabéis que hacer deporte genera endorfinas, cambia el estado mental. Eso es. La mente, como funciona la mente, esto, joder, no quería enrollarme, al final me enrollo. Cortame. Bueno, puedo terminar en cualquier momento ya. ¿1 minuto? 2 minutos, me sobra. No, esto es otra característica de la mente, de interpretar mal la línea del tiempo. No me sobra. Pero bueno. La mente funciona básicamente, tiene como 2 modos de funcionamiento, ¿no? El que es explícito, que es la línea de pensamiento consciente que tenemos, esto es de mi tesis también, y el que es inconsciente, ¿no? El que es bajo la línea de la conciencia, que es que tu cabeza, esto es lo de consultarlo con la almohada de toda la vida, ¿no? Y tú te olvidas, te pones a jugar al ping-pong, te pones a otra cosa. Eso no significa, explicárselo a vuestra jefa, a vuestro jefe, que no estén vuestras neuronas dándole caña al problema que tenéis. Tú la próxima vez que os pillen jugando algo, decís, cuidado, que sí, que yo estoy aquí echándome una partida a esto, pero en realidad el 90% de mi cerebro está dándole una cera al problema, lo que pasa es que eso va en background. Los de informática eso lo saben, son procesos demonios que están ahí, que no lo digo de broma, que es en serio. Y eso está científicamente demostrado. Entonces el juego es una actividad también que facilita eso, como truco, ¿vale? Entonces efectivamente la ducha, deporte, por la mañana, caminando, lo que cada uno, esto ya es a gusto del consumidor, pero normalmente no suele ser ahí con alguien respirándote en la nuca, no suele pasar. Bueno, depende en qué, bueno, no me refería a eso. Entonces ya los últimos 30 segundos, como truco final, también otro insight muy científico que se conoce es, hemos hablado de psicología positiva antes, por daros también un dato. Yo que soy de ciencias cognitivas, el alcance de la atención, ¿vale? El rango de atención cuando estás experimentando una emoción de corte negativo, se hace efecto túnel, ¿vale? Que es adaptativo, ¿vale? Porque tú tienes un problema gordo, tienes una reunión esta tarde, entonces tú solo piensas en eso. Con lo cual, cognitivamente tienes poco contenido con el que construir más ideas. Sin embargo, cuando estás en estados emocionales positivos, como lo de estar jugando, haciendo deporte, donde son situaciones que se llaman de flujo, aparece
es que me sale el span en inglés y no sé cómo se dice en español. El rango de la atención se amplía muchísimo más, con lo cual las ideas que pueden venir a la cabeza son más variadas. Y el último, la receta que os quería dar yo, que no era la de los huevos con nata, era cuidado con limitator, que es esa figura que ante todo esto que os estoy diciendo, claro, precisamente porque hay ese riesgo, hay esa incertidumbre de que en el 90% de las veces estas ideas locas no vayan a ningún lado, os va a decir, no vayas por ahí, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Bueno, pues hay que tener esta resiliencia también, esta actitud de decir, bueno, yo es que quiero innovar y para innovar, pues me tengo que echar mi partida de ping-pong, oye. Entonces al limitator que te deje echar el ping-pong, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos porque han sido 4 ponencias excepcionales y demuestran que efectivamente esto de la innovación tiene poco que ver exclusivamente con un departamento de innovación, sino que es como decíamos antes, una disciplina completamente transversal, ¿no? Independientemente de que los departamentos de innovación son muy importantes, ¿eh? Eso sin duda. Y ahora es vuestro turno, o sea que lo suyo es que tenemos aproximadamente unos 20 minutos, que sepáis que es la primera vez o sea, y daros la enhorabuena, os habéis ceñido al tiempo que teníamos, con lo cual es todo un lujo y sin necesidad de que nos vayamos a las 9 de la noche. Así que es vuestro turno y ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor. ¿Quién era? Muchas gracias. Buenas tardes. Al hilo de lo último que decía Raúl, que somos lo que comemos y nuestro cerebro pues también, al margen de los inputs que podamos devorar, ¿no?, que nos puedan nutrir, etcétera, se puede hablar también de métodos, de técnicas que contribuyan a expandir esas capacidades creativas que podemos tener latentes de serie o por desarrollar, ¿no? Esa era un poco mi pregunta. Gracias. Bueno, contesto al hilo y probablemente vosotros también conozcáis muchas más técnicas. Hay muchas técnicas y cuando hacía alusión a esto de trabajo, hay una parte, claro, yo he contado la parte así muy rápida, más jocosa, pero en realidad, claro, el llegar al proceso creativo, cuando yo decía que involucra trabajo, disciplina y actitud. Y claro, estas son palabras que soltadas así parece que están en el aire, pero en realidad hay muchas metodologías. Entonces, yo por darte pues lo último que está muy de moda, sabéis que ahora está súper de moda, si conocéis, el tema de mindfulness, la atención plena y todo esto, ¿vale? Y se ha ido moviendo a empresa, bueno, viene del ámbito de la psicología positiva y relacionado con la psicoterapia en muchas vertientes. Es un ejemplo de técnica, y técnicas y metodologías hay muchísimas, y hay a gusto del consumidor. Luego cada uno elige un poco lo que le va. Esto que comentaba al final, de que hay técnicas para colocar tu mente en un cierto estado, ¿no? Entonces, sabéis que desde el punto de vista de cómo funcionan los procesos cognitivos, como ya sabemos desde el punto de vista científico, cómo alterar los estados de conciencia, los estados emocionales, podemos aplicar una serie de programas que son los mismos programas, tienen los mismos fundamentos científicos que se usan pues, para abordar patologías mentales. Lo que pasa es que en este caso, como es el caso de la psicología positiva, la psicología tradicional iba desde el sufrimiento, desde la patología, hacia la sanación, hacia estar en neutro, ¿no? Quédate, bueno, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Y en positiva es lo que estamos hablando en este foro, ¿no? Es decir, yo estoy trabajando ya como profesional de forma correcta, pero es que eso no me vale. Yo tengo que innovar, tengo que llegar más allá. Entonces, ahí de nuevo tienes todo un repertorio de técnicas para moverte hacia un estado diferente, en el que las ideas aparecen, en el que el proceso creativo tiene un lugar y tiene unos resultados.
Y ahí, pues ya lo que comenten mis compañeros, por ejemplo, se ha mencionado las técnicas de brainstorming, hay un montón, y que están estructuradas y que siguen una serie de pasos. Hay una figura, hay dinámicas que son con grupos, donde hay una figura que dinamiza, que establece unas pautas, que establece unos tiempos, etcétera. Entonces, bueno, ya lo de técnicas da para mucho, pero simplemente dejarte el titular es que hay muchas. Bueno, técnicas de creatividad hay bastantes. De hecho, Chema es la persona que imparte técnicas de creatividad y también hay todo un módulo que está dedicado a herramientas. Exclusivamente, o sea, vas a ver técnicas... Incluso me estoy acordando ahora la parte de, si queréis mirar el tema de Open Innovation, que es todo un mundo que, bueno, tú también conoces bien. Es lo que conocéis marketing, estáis acostumbrados a oír el funnel, ¿no? El funnel de conversión. Claro, pues en Open Innovation hay toda una metodología también de funnel en el que, como una organización, a partir de todas las ideas que surgen en los cientos de miles de empleados o miles de empleados de una organización, cómo vas construyendo un funnel también que tiene como resultado esa innovación ya ejecutada e implementada. Y bueno, de esto hay... Bueno, es que hay toneladas de... Yo si queréis, por darte un apunte más a la pregunta, en el programa efectivamente hay una sesión al menos dedicada a ello, aunque también la creatividad es transversal y en muchas sesiones también luego se siguen recogiendo casos y técnicas para hacerlo, ¿no? Pero básicamente cosas como el design thinking, que ahora está muy de moda, en realidad beben de lo que es la resolución creativa de problemas, que es una técnica que tiene mucho tiempo ya, desarrollada por Sidney Partner y Alex Osborne, y que básicamente lo que se centra es en jugar con el pensamiento divergente y convergente. Es decir, la mente tiene una capacidad para diverger y converger y tú puedes estimular una u otra de tal manera que generes en un momento dado una pluralidad de elementos, de inputs, que es la forma en la que en el brainstorming se estimula ese tipo de dinámicas, y luego lo que necesitas también es aterrizarlas y convergerlas, ¿no? Y para todo eso hay unas técnicas. Y luego pues también está muy de moda a través de la digitalización pues que acercar un poco el concepto de la gamificación como un estimulador natural, porque cuando disfrutamos realmente somos muy creativos, ¿eh? Y a todos nos gusta jugar. Entonces, poner al servicio de la creatividad con un foco determinado técnicas de gamificación pues da magníficos y excelentes resultados. Y podría haber muchas más, pero por no extenderme y por dejarte también con la curiosidad de lo que el programa puede ofrecer, pues sí, la verdad es que se pueden conocer técnicas muy interesantes para conseguir cosas. A mí me gustaría hacer un comentario, el que sería, no sé qué pensáis sobre un aspecto que tiene mucho que ver con lo cuantitativo y no con lo cualitativo, es decir, a más cerebro, más creatividad y mejores alternativas. Eso significa que poca gente participando, por mucho que las técnicas sean muy depuradas, producen normalmente menos calidad que mucha gente participando. Dicho a nivel muy global, no de empresa, sino de país, el que tengamos en el país, por ejemplo, en España, 57 personas de cada 100 en edad de trabajar trabajando, frente a una media europea de la Europa de los 28 de 67-68 personas trabajando de cada 100, significa que hay poca gente metida en el mundo del trabajo, fijaros, no creando, metida en el mundo del trabajo. Si de esos conjuntos lo que pretendemos es un desarrollo competitivo determinado, es muy complicado porque los volúmenes, para empezar, están limitando esa posibilidad. Es decir, cuando en una empresa se centra el apartado de investigación, sobre todo en el departamento de I+D, está ultra demostrado que el volumen de buenas ideas, de alternativas, etcétera, que se produce más significativo, no se da en ese departamento. El volumen que produce ese departamento es muy pequeñito. Otra cosa es que se lleven las medallas, porque la articulación de las posibles creaciones informales que se van generando en toda la organización, las recogen ellos. Pero eso en cualquier caso está limitando las posibilidades. Es decir, a mí me gustaría conocer vuestra opinión sobre cómo se maneja el volumen, es decir, mucha gente participando, porque cuando Raúl comentaba en broma la foto de ese conjunto de personas en pequeñas cajitas y tal y cual, y luego ponías la foto, digamos, moderna, entre comillas, pero es cierto, por ejemplo, que las empresas más creativas del mundo hoy día
lo que hacen es que además de esas cajitas tienen otros espacios, esas mesas de ping-pong, etcétera, etcétera, que están permitiendo otro tipo de encuentros. Pero en fin, mi pregunta era sobre qué opináis sobre el tema del volumen, es decir, sobre 160.000 empleados, ¿cuántos están participando en procesos creativos? Y participando, digamos, de una manera consciente para la empresa. O sea, ya sé que la informalidad es múltiple, pero el asunto es cómo la empresa es capaz de captar ese proceso o de provocar ese proceso. Gracias. Perdona, has tocado un tema que justamente forma parte de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se titula Iniciativas de gestión de ideas internas como elemento dinamizador de una cultura de innovación. Y justamente uno de los casos que estoy analizando es el de este señor, de Juan Luis Repsol. Y Repsol son en torno a unos 28.000 empleados aproximadamente. En uno de los retos que lanzaron, es decir, el formato que normalmente se suele hacer es con las unidades de negocio, es identificar áreas de mejora u oportunidad de innovación. Esas oportunidades de innovación se reformulan en forma de reto, se plantean a toda la organización apoyándose en plataformas tipo crowdsourcing o plataformas, pues, como queráis llamarlo, de gestión de ideas. Y ese reto, durante un periodo de tiempo, pues no sé, viene a ser entre 4 y 8 semanas, dependiendo de la organización, las personas responden al mismo presentando ideas. Esas ideas, en función de los criterios de selección que hayan establecido previamente, pues se determinan cuáles son las que tienen la posibilidad de ser finalmente implementadas, y es así un poco como se gestiona o se facilita pues eso, el descubrir el talento oculto dentro de las organizaciones, fuera de lo que son los departamentos de innovación, y que prácticamente al menos des voz absolutamente a toda la organización. Y esto es algo que lo están haciendo no solamente organizaciones privadas, sino el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, con la iniciativa Innovando Juntos, es una iniciativa que han lanzado. O sea que es algo que también se va a ver en el programa y lo vamos a analizar. Además, Juan Luis va a tocar el tema de cultura e innovación y justamente es el que lo ha vivido y el que lo ha parido, por decirlo de una manera, dentro de su organización junto con su jefe. No sé si te he respondido. Sí. Sí, en una parte sí, pero fíjate que ese proceso que estás planteando va de arriba a abajo. Es decir, tú lanzas desde un centro determinado una alternativa para que se produzca una respuesta de tal, pero eso está, de alguna manera, es un camino. El asunto es cómo damos el siguiente paso para conseguir que de abajo a arriba se produzca algo también, es decir, que de abajo surjan alternativas sobre las que los demás se posicionen, etcétera, etcétera. Esa es una segunda derivada que estás mencionando, pero realmente lo que se persigue es que, es decir, es verdad que la iniciativa parte desde arriba y sí, pero también te digo una cosa, es que si realmente el primer ejecutivo de una compañía no apoya este tipo de iniciativas, no va a ninguna parte, por mucha creatividad que a nivel empleado vayas a tener. Es así. Pero lo que sí que es verdad es que tienes la posibilidad de aportar ideas y luego en el propio acompañamiento, si esa idea finalmente es seleccionada, te enseñan a cómo implementarla. Eso, de verdad, es hacerte un máster dentro de la propia compañía. Porque te van a enseñar técnicas de creatividad, te van a enseñar técnicas de cómo conceptualizar esas ideas de posible solución, te van a enseñar técnicas de cómo hacer un producto mínimo viable, etcétera. O sea, que es... Para lo que es el empleado, imagínate un administrativo que está toda la vida, pues no sé, escribiendo apuntes en un departamento de contabilidad, que le brindes la oportunidad de repente sumergirse en lo que es un proceso de creación de un producto o un servicio, eso es que le fideliza. Es decir, oye, me están escuchando y efectivamente es... Entonces, lo que mencionas de iniciativas que nazcan de abajo arriba, no son sencillas. No son sencillas de que finalmente se implementen. Ni siquiera son sencillas cuando nacen de arriba abajo, ¿eh? O sea, es un tema bastante complejo. Intentando un poco sobre la respuesta de Juan, yo creo que no es un tema de cantidad, es un tema de mentalidad. Hay que tener la mentalidad, tener las ganas y afrontar el miedo que tenemos a hacer cosas nuevas en muchas ocasiones. Podéis mirar el ejemplo de países asiáticos con poblaciones muy, muy pequeñas y que están aportando muchísimo en temas de innovación y están creciendo una barbaridad.
Cuando lanzabas tu pregunta, yo pensaba, a mí de pequeño, lo que me decían era, lo mejor que te puede pasar es ser funcionario que te toque la lotería. Y ese es un problema que tenemos a nivel país. Realmente es un problema que tenemos a nivel país y que se refleja, yo creo, a nivel compañías. Es así de triste. Cuanta más gente tengamos con una mentalidad emprendedora, con una mentalidad de enfrentarse a la incertidumbre, de enfrentarse a lo desconocido, cuanta más gente tengamos, por supuesto que el volumen aportará. Pero sobre todo es un cambio de mentalidad. Yo, si me permitís, también ya porque la pregunta me parece muy interesante. Y en el MDB, de hecho, hay una materia que yo también imparto que tiene que ver con ecosistemas digitales, el concepto de ecosistema, y ahí se pone de manifiesto un poco eso, ¿no? Los grandes sectores que se están viendo ahora mismo agitados por el fenómeno de digitalización, la gran creatividad y la gran innovación no viene de las grandes corporaciones que lo lideraran, viene más bien de pequeñas empresas, startups, que en muy poquitos años son capaces de romper los estándares del mercado y de cambiar completamente el concepto de todo. Y estoy pensando, por ejemplo, en el mundo de la hostelería, con Airbnb, en el mundo del transporte de viajeros, con Uber. Pensad en el mundo de la industria del automóvil. No ha sido BMW ni Mercedes quien ha pilotado el automóvil autónomo, energético, limpio, etcétera, etcétera, sino que son, en muchos casos, empresas que hace 10 años no existían. Y el capital, que muchas veces busca rendimiento, no está invirtiendo en las grandes corporaciones, está invirtiendo más, muchas veces, en pequeñas unidades de personas que tienen un espíritu emprendedor, innovador, creativo y que son capaces de retar el status quo. Entonces, yo creo que son dos esquemas muy diferentes, el de la gran corporación y el de las startups que se apalancan en la digitalización y que cambian la realidad. Y sabéis que están haciendo muchas organizaciones grandes, es que el concepto de, claro, si mi organización tiene decenas de miles de empleados, es un dinosaurio y no hay quien lo mueva. Esto no lo dicen, pero ya lo digo, lo sabéis, ¿no? Porque es la sensación que da por dentro cuando quieres hacer algo. Entonces, luego, en el ecosistema ves lo que acaba de decir Chema, ¿no? Que resulta que las startups me adelantan, porque como soy un dinosaurio, me vienen las startups, me adelantan y me comen el ecosistema. Que está empezando... Claro, aquí hay dos alternativas, ¿no? O cojo mi dinosaurio, mi organización gigantesca, y la convierto, intento que funcione como una startup, lo cual, desde el punto de vista... Un elefante no corre como un galgo. Eso es, un elefante no corre como un galgo, con lo cual es un quiero y no puedo. Y la alternativa, que por eso se habla mucho ya de economía en red y tal, es, oye, tengo que ser más pequeño. Es que para ser competitivo tengo que funcionar como una startup. Y para ser una startup tengo que ser más pequeño. Y si soy un gigante, la única forma de ser más pequeño y moverme rápido es tener spin-offs, tener divisiones que van más autónomas, que luego colaboran en red. O sea, monto una organización, una cultura que es muy diferente. Y en eso estamos. Buenas tardes. Yo por seguir un poco con el tema, represento a una agencia de creatividad y a una consultora de innovación. Perdonadme, parece que estoy en el sitio adecuado. Nosotros cuando tenemos estos retos de tantas personas que quieren entrar en procesos creativos, lo que lanzamos son procesos de inteligencia colectiva. Tenemos nuestro propio software e intentamos que participen pues, todas las personas que la empresa quiera. Es decir, que ya existen herramientas específicas para integrar la creatividad de todas las personas en una organización, pues muy grande que sea. Pero mi pregunta iba por otro lado, y darte las gracias, Raúl, por hacernos reír. Yo cuando río soy más feliz, y cuando estoy más feliz creo más. Iba también un poco por lo que habías comentado del mindfulness y la meditación, ¿no? Cómo nos lleva a un estado totalmente distinto. Desde ese estado somos muchísimo más creativos. Los procesos que hacemos de inteligencia colectiva intentamos llevarlos a ese estado y a partir de ahí que empiecen a funcionar. ¿Cómo veis la entrada del mindfulness dentro de España, sobre todo? Gracias. Bueno, yo creo que ya sabéis que esto es un tema también de tendencias y de corrientes, ¿no? Entonces, yo lo he mencionado porque es un momento en el que está en boga y entonces la gente lo conoce en ese sentido. Aquí lo importante, ya sabéis que las técnicas van cambiando de nombre, van cambiando, pues parece que los modelos, los libros, los autores, pero en esencia, pues esto es lo de siempre. Entonces, ¿qué es lo de siempre? Para mí, ¿qué es lo importante
es el giro del cambio de actitud. Y cuando hablo de mindfulness, quizá lo importante, yo he mencionado el tema de la atención, he mencionado el tema de la emoción, pero quizá la clave principal en el sentido de mindfulness o atención plena en español es el no juicio. El no juicio. O sea, la actitud de no crítica. Que empieza, claro, que el mindfulness, como es un tema de meditación que es muy introspectivo y es sobre uno mismo, es no me critico, vale, me dejo. Y claro, el dejarse es el limitator que he puesto yo al final, que se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Y una forma de interpretarla es el no darse caña. Entonces, cuando uno se abre puertas, ahí aparece. Y es un tema muy experiencial, pero que viene acompañado de metodología y de técnica. Entonces, hay todo su proceso o toda su forma de implantar. ¿Qué ocurre? Cuando me dices cómo lo veo, hombre, pues hay un tema que es un poco complicado porque hay que casar, parece, dos cosas muy difíciles de encajar inicialmente. Y es esto que acabo de contar, que suena mega guay, vámonos al campo y nos tiramos a ver las nubes, con que, coño, mañana hay que vender no sé qué y hay que entregar. Y entonces yo la complejidad la veo ahí, en un tema de cultura y de actitud. Y esto es lo de siempre también, es cortoplacismo versus largo plazo. Claro, si yo en mi organización, todos los esfuerzos de mi organización se centran en lo que tengo que facturar el mes que viene, pues no voy a poner a ninguna empleada que mire las nubes con no juicio y se le ocurren cosas bonitas, porque es que le voy a tener que despedir si no llego. Claro, es que luego está la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que habrá que entrar de otra forma, ¿no? Ese compaginar el corto plazo con el largo plazo, y ahí la gran organización es la que tiene el margen, porque claro, si tú vives al día, la innovación te la da la supervivencia. Claro, y esto es otra vez lo de antes que decía yo antes, a toro pasado. Claro, tú dices, hay el concepto de que las startups innovan mucho. Bueno, no, es que las startups que siguen vivas han innovado, las otras no sabe nadie nada de ellas y es el 99%. O sea, no salen en la prensa, claro. Entonces, bueno, esto ya es un tema más de selección natural o artificial que realmente de innovación. Entonces, en la gran organización sí que hay el margen ese de tener un colchón financiero para decir, yo voy a invertir en el largo plazo, y esa inversión a largo plazo pasa por todo esto que tiene una base científica establecida, que no es que alguien se ha fumado una hierba exótica y entonces piensa que vamos a mirar las nubes. Es otra cosa. Yo era, pues un poco por ayudar a la pregunta que hacía usted antes, compartir un poco la experiencia en mi empresa. Pertenezco a un medio de comunicación, al Grupo Unidad Editorial, que nosotros, pues lógicamente sí que intentamos, nos hemos tenido que poner las pilas en innovación, entre otras muchas cosas. Lo que hemos hecho como compañía ha sido crear un equipo de trabajo que está liderado por cualquier departamento que tenga una necesidad, es decir, o un área de negocio. Invitan a distintas personas dentro de la compañía que no pertenecen a esa cabecera, por ejemplo, incluso son departamentos que no son ni de negocio, les cuentan ese caso y durante unos días hay unas reuniones de brainstorming, etcétera, charla. Y de ahí realmente nos sorprende porque salen grandes ideas de gente que, pues como decimos muchas veces, no estás viendo el bosque porque no estás en el día a día, que muchas veces te come el día a día y no eres capaz de ver cosas nuevas o diferentes a llevar a cabo. Y bueno, pues nosotros estamos en esa línea trabajando y eso permite que no es de arriba abajo, es transversal, es gente de distintos departamentos, es más, no suele ser el responsable del departamento el que asiste, sino que es alguien de su equipo y que sale aleatoriamente, que no viene ni siquiera impuesto por el responsable del departamento. Así que era solo aprovechar. Gracias. Hola. Bueno, yo estoy un poco con ellos. Creo, he trabajado 30 años en diferentes corporaciones enormes y transversalidad, si el señor que está arriba no es el que cree en los proyectos innovadores y no es el que es imposible que vayas a venderle ninguna idea. Pero yo voy un poco a lo que él comentaba del volumen y a lo que tú decías de que hay que tener la mentalidad y voy a estas historias que te cuentan en TED de hay que cambiar la educación. Es decir,
uno nace creativo y se vuelve A más B. Entonces, primero, ¿cómo podemos corregir eso? ¿Cómo podemos hacer que nuestros políticos, que supongo que son los que tienen que hacer eso, hagan que nosotros amemos el riesgo y que queramos arriesgar? Porque innovar es arriesgar. Ser un Fosbury es que está haciendo este gilipollas, que quiere saltar más que los demás de otra manera. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y cómo organizaciones como ESIC, que ha cambiado... yo empecé en ESIC cuando estaban los dinosaurios por ahí y empezamos por ahí por Princesa, y en lo que se ha convertido, ¿qué hacen las organizaciones para que los políticos cambien nuestra manera de pensar y nuestra manera de educar? ¿Y cuál creéis que debe ser la función de alguien como ESIC en ese entorno? Gracias. Me voy a lanzar, imprudentemente me voy a lanzar, y no te voy a dar la respuesta, porque ojalá, ojalá tuviera yo la respuesta para eso. Pero yo te diría, es verdad, tú has apuntado a direcciones muy interesantes, ¿no? Hay una dirección de lo que es el management de las compañías, la dirección política del país, pero también está luego la responsabilidad del ciudadano. Entonces yo te diría que la cultura la formamos todos. En España yo la sensación que tengo es que la cultura es la del reproche. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la empresa, fracasar se ve como un estigma. Y como se ve como un estigma porque todos participamos de ello, porque todos nos preocupamos mucho de apuntar al que ha fracasado, pues estamos limitando entre todos ese espacio de ser valiente, de ser arriesgado, que decía Raúl, ¿no? Si es que lo normal es equivocarse. Y en algunos países se puede llegar hasta a presumir de fracasos, porque esa acumulación de fracasos es lo que te permite tener un bagaje para que en algún momento vayas a acertar. Pero claro, si aquí en el primer fracaso estigmatizamos al que lo ha protagonizado y ya no le hacemos válido o merecedor de más oportunidades, pues entonces es difícil, ¿no?, crear el ambiente. Y en eso participamos todos, Participamos todos. Vamos cerrando y la verdad es que las preguntas han sido francamente interesantes y darían mucho de sí. Yo las que coincido con Chema. Esto va finalmente de personas, esto no va de políticos, esto va de todos nosotros. Sí que es verdad que también, como comentabais antes, venimos de un sistema de educación que viene de la revolución industrial y de verdad desde entonces prácticamente nos ha tocado. Eso toca cambiarlo, se está cambiando. Yo creo que hay, como poco, hay inquietud. Y esto ni siquiera es España, esto es a nivel global. Es verdad que hay más iniciativas, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, pero yo creo que en España hay conciencia de que hay que cambiar, y esto hay que cambiarlo. De hecho, curiosamente, los colegios, hay colegios absolutamente innovadores. O sea, si tú vas a ciertos foros donde están colegios de verdad que educan a niños pequeños, ahí de verdad ves las tecnologías más innovadoras. Las tecnologías más innovadoras de educación, y lo digo por desgracia, todos nos tenemos que poner las pilas, las metodologías más innovadoras están haciendo en colegios, no en grandes escuelas de negocio. Entonces yo creo que ahí vamos por el buen camino. De hecho, yo mañana exactamente doy una conferencia a colegios, a la Confederación Nacional de Colegios de España, justamente sobre tendencias y sobre innovación y sobre temas, tanto metodologías como de innovación tecnológica aplicada a la educación. Entonces yo creo que hay conciencia, que esto no es fácil de cambiar, pero claramente lo iremos cambiando. Y también en nuestras propias casas, o sea, que esto también va por eso que esto va, digamos, de personas. Nosotros al niño pues no le dejamos caer, no le dejamos tropezar, pues o lo reñimos o le ponemos un casco y le ponemos 4 armaduras para que no se arañe. Pues claro, ese sobreproteccionismo en algunas situaciones y eso de reñir a la primera de cambio, pues claro, pues evidentemente, como tú bien decías, nacemos creativos y todos hacemos que nos vayamos haciendo cuadriculados, porque no se fomenta esa curiosidad, esa innovación y ese experimentar. Y si me caigo ya me levantaré, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso yo creo que en eso estamos todos y sí que hay evidentemente sí que hay cierta conciencia. Yo por mi parte nada más, de verdad
Pues agradeceros que estéis aquí estas horas. De verdad que tiene mérito, después de todo el trabajo, después de toda la semanita prácticamente que estamos acabando, pues estar aquí con nosotros, pues de verdad que tiene un mérito, os lo agradezco de verdad. Y sin ningún compromiso, ya sabéis que aquí donde tenéis vuestra segunda casa, aquellos que estéis interesados en innovación, como aquí preguntaban, en metodologías, en técnicas, en herramientas, en cómo incorporar la innovación y la cultura empresarial, pues tenéis el Programa Superior de Innovación Digital. Sin ningún compromiso os podemos informar, y en cualquier caso aquí lo importante es que nos sigamos viendo en las futuras jornadas, en las futuras sesiones que hagamos. Pues muchísimas gracias de verdad, y muchísimas gracias a todos vosotros.